Muy buenas noches, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder recibirlos hoy en el aula. Es un placer estar con ustedes en esta conferencia acerca de la predicación cristocéntrica. Entonces vamos a leer algunos pasajes y poder entender qué es la idea o por qué es que ustedes como predicadores deben predicar de una manera cristocéntrica. Cabe resaltar que esto no es una opción. La predicación cristocéntrica no es una opción. Así debe de ser toda la predicación. Entonces, cada uno de ustedes tiene que predicar de una manera cristocéntrica, y esto, vuelvo y repito, no es ninguna opción. No es de quiero o no quiero, es de que así debe de ser. La predicación bíblica, sí o sí, debe de ser cristocéntrica. Te vuelvo y te repito, y insisto mucho en este punto, esto no es una opción. El que el día de hoy yo te vaya a enseñar a predicar de una manera cristocéntrica, el que tú aprendas a predicar de una manera cristocéntrica, no solamente es una clase más del módulo, no es algo más importante, no es una clase muy vital, que obviamente que sí lo es, no es una clase muy esencial ni es una clase muy importante, es algo que se debe de hacer. Esto no es una opción. La predicación cristocéntrica se debe de hacer. Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Mateo 2:15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 8:17. Mateo 12:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Mateo 13:35. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Mateo 26:54. Todo esto para acontecer, como se cumplirán las escrituras. Mateo 26:56. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el patrón que notaron aquí? Que la gran mayoría está en Mateo. Pues sí, es algo importante. Que se cita mucho Isaías. También. Lo que vemos aquí es que cada situación del Antiguo Testamento, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo. Todo. Entonces, quizás los profetas del Antiguo Testamento no se extienden mucho, pero ellos entendían que algún día se iban a cumplir, los profetas del Antiguo Testamento quizás no se extienden mucho, pero ellos sí entendían que a través de Jesucristo se estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso digo, tal vez ellos no se extienden mucho, pero los apóstoles entendían que a través de Jesucristo se estaban cumpliendo todas las profecías de Jesucristo. Por eso se dicen, es que esto fue lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese. Entonces ellos entendían que con Jesucristo se estaba cumpliendo todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Y también entendían que todo lo que se estaba cumpliendo en la Biblia era apuntando hacia Jesucristo. O sea, todo el mensaje de la Biblia es Jesucristo. Entonces los profetas entendían que a través de Jesucristo se estaba cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Pero también entendían que Jesucristo era el mensaje de toda la Biblia. Entendían que a través de Jesucristo se estaba cumpliendo todo el mensaje de la Biblia. O sea, todo lo que Dios
le habló a Abraham, todo lo que Dios le habló a Esther, todo lo que Dios le habló a Jonás, absolutamente el que tú quieras decir, el que tú te quieras imaginar, cada persona que le habló a Dios, cada persona a la cual Dios, a la que Dios usó, todo lo que Dios hizo en la Biblia, absolutamente todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en la Biblia se estaba cumpliendo en Cristo. Todo lo que hay en la Biblia se cumple en Cristo, absolutamente. No hay nada que no se cumple en Cristo. Porque si solamente fueran historias bonitas, o historias tristes, o historias reflexivas, o historias muy impactantes o interesantes, pues sería un libro más. Pero por eso la Biblia no es un libro más. Porque la Biblia, el mensaje de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles estaban conscientes de que Jesucristo estaba de que Jesucristo estaba cumpliendo el Antiguo Testamento y que todas las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Jesucristo. Y asimismo entendían que todas las escrituras, todo apuntaba únicamente a Jesucristo. Todo. No a la Virgen María, no a Atanasio, no a Policarpo, no a Jerónimo, no a David, no a Pablo, no a Esther. Todas y cada una de las escrituras, al único lugar a donde apuntaban era únicamente a Jesucristo. Todas las escrituras, toda la Biblia solamente apunta a Jesucristo. Por eso lo repito. Ellos entendían que todo el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesucristo. Por eso decían, está escrito, está escrito. Pero también entendían que absolutamente toda la Biblia apunta a Jesucristo, porque Jesucristo es el mensaje de toda la Biblia. Entonces la Biblia nos enseña que sí o sí el personaje central es Jesucristo. Yo te voy a poner un ejemplo y espero que no vaya a fastidiar a nadie, pero es como, por ejemplo, es como en Star Wars. Star Wars tiene muchos personajes, muchas historias que giran en torno, series enteras, o sea, es un mundo Star Wars de series, de cómics, de mercadotecnia, es todo un universo. Y el personaje de todo ese universo es Anakin Skywalker, porque todo se trata de él, o es la familia, o es el retorno de su hijo, o es que él le cambie, o es contar historias que pasaron antes de él, o es contar historias que derivan de él. Él es el personaje. Toda la saga entera se trata de él. Algunas veces se le da mucho protagonismo, otras veces no se le da mucho protagonismo. El punto es que sea como sea, el personaje central es Anakin Skywalker. Entonces, esto te lo digo porque asimismo no es por herejía ni nada, pero esto es porque tú no puedes perder que el centro de tu predicación y el centro de tu mensaje es Jesucristo. Y esto te lo digo porque es muy común que la gente lo que hace es que quiere ser argumentativo, quiere ser muy explícito, está muy preocupado por su iglesia, por la gente. Entonces, lo primero que él hace es quitar a Jesucristo del centro y empezar a poner las necesidades de la gente, los problemas de la gente, las diversas situaciones que están poniendo en el mundo, y hacer a un lado a Jesucristo. Y eso no se puede hacer. Jesucristo tiene que ser el centro de tu predicación, y ya de ahí pues podríamos poner las demás cosas, pero no se pueden hacer, o no podemos tener de punto de partida siempre y cuando queremos dar un buen sermón si Jesucristo no es el centro. Ahora, yo sé que preguntarán. Yo sé que antes esas preguntas estaban a la orden del día, luego surgían. Gracias a Dios, ahora no tanto. Pero siempre continúan estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer mejor un mensaje moralista que hable acerca de la pobreza, que hable acerca de los problemas de la iglesia, que hable acerca del jovencito que está desesperado porque siente que se va a quedar? ¿Por qué no mejor empiezo a hacer eso? ¿Por qué no mejor hablo de eso? ¿Y por qué tengo que poner a Cristo en el centro? Mejor no, mejor simplemente agarro y tal cual solamente me dedico a hablar bonito.
Cristo pues no es tan importante, no tiene por qué estar ahí. Y otros dicen, bueno, y si yo no lo quiero hacer, ¿cuál es el problema? Yo puedo seguir siendo bíblico sin predicar a Cristo. Por eso te digo, yo sé que muchos ya saben que no es posible eso, pero siguen esas preguntas. Y siempre seguirán esas preguntas. Normalmente estaban a la orden del día. Gracias a Dios hoy ya no, pero siguen. Entonces, ¿por qué lo debo de hacer? ¿Por qué no puedo simplemente hablar de un mensaje moral y práctico? Y la otra es, ¿por qué no puedo dar un mensaje moral y práctico y seguir siendo bíblico? Bueno, número uno, porque ese es el patrón de los predicadores de la Biblia. Entonces, cuando dicen, ¿por qué no puedo ser simplemente, ¿por qué no puedo ser práctico y apuntar a las necesidades y seguir siendo bíblico? No puede ser, porque ese no es el patrón de los predicadores de la Biblia, eso no es lo que ellos nos dejaron. Hay quienes dicen, los más grandes, no se trata de lo que hicieron Bullinger, Lutero o Calvino, se trata simplemente de que así lo hicieron los predicadores de la Biblia, ese era su patrón, predicar a Jesucristo. Entonces, si tú no predicas a Jesucristo, estás siendo infiel a la verdadera predicación. Entonces no puedes tú llamarte práctico y saltarme a Cristo y al mismo tiempo seguir siendo bíblico. No, si tú decides irte por ese lado de la practicidad, perfecto, pero entonces ya no estás siendo predicador, ya no estás siendo fiel a Cristo y ya no estás dando un mensaje adecuado y correcto según el ejemplo de predicación que nos dejaron en las Escrituras los apóstoles y todos los predicadores de las Escrituras. Esa es la razón por la que no se puede ser pretender ser práctico y ir a las necesidades y al mismo tiempo ser bíblico. No, porque ese no fue el patrón de las Escrituras. Ahora, ¿por qué no puedo ser simplemente práctico e ir a las necesidades? Porque la moralidad no sirve de nada. Si hay algo que el rey Salomón nos deja claro en Eclesiastés, que él se entregó correctamente a los placeres de este mundo de una manera correcta, y él entendió que no era nada. Y todo era su Dios. Y desgraciadamente lo que vemos hoy es predicadores morales. Quieren dar palabras bonitas, prácticas, incluso útiles, pero sin poner a Cristo. Y eso, créanme, que está muy mal. Bryan Chapell nos dice, muchos predicadores toman un texto bíblico y lo convierten solamente en lecciones morales. Un ejemplo. Sé valiente como David. Ten fe como Abraham. Sé obediente como Daniel. El problema es que aquí solamente este tipo de predicación o de discurso solamente están diciendo que tú te vuelvas un clon de Daniel, un clon de Abraham, un clon de David. Bueno, y ahora ya están de moda las predicaciones humanistas que hablan de la identidad y dicen, y te roban tu identidad. No. El punto es que de nada me sirve ser como Daniel, de nada me sirve ser como Abraham, de nada me sirve ser como David, porque son personas, son humanos. Y que la única razón por la que están donde están es porque Dios tuvo suficiente gracia con ellos y porque Dios decidió usarlos, pero es gracia y nada más. Es como diría John Newton, sublime gracia. Si nosotros queremos decir, es que yo me esforcé, es que yo le eché ganas, es que yo shalala, el punto es que tú solamente te estás queriendo colgar milagritos y no estás entendiendo la soberanía de Dios. Así que David, Abraham, Esther, Daniel, Joás, Abraham, Elías, no fueron nadie, fueron personas muy importantes dentro del gremio, pero ellos no eran los protagonistas. Es como si el mensaje fuera, pórtate mejor, pero esto no es el evangelio. Entonces la verdadera predicación debe mostrar la condición caída del ser humano, la necesidad de la gracia de Dios y Cristo como respuesta. Porque esa es la verdadera predicación. Es como dicen, si yo llego y le digo a alguien, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Pues probablemente me diga no, o probablemente me diga sí. Pero ojo, eso no quiere decir que en ningún momento se convirtió. Pues, oye, ¿quieres un pan? Pues sí. Oye, ¿quieres un pan? Pues no tengo hambre. No, la verdad no. O, oye, ¿quieres un pan? Pues se lo guardo a mi nieta o a mi hijo y se lo llevo después.
Oye, ¿quieres un pan? Híjole, soy diabético, ¿no? Y ya. Pero realmente no quiere decir ni que ame el pan la persona, ni tampoco que lo odie. Quiere decir que le da lo mismo. Es como si tú llegas con una persona y le dices, oiga, ¿le gustan los Ferraris? Bueno, probablemente te dirá que sí, o probablemente te dirá que no. Pero el punto es que sencillamente le da lo mismo. ¿Por qué? Porque lógicamente no puede tener el Ferrari o tal vez no le gusta. El punto es, le da lo mismo. El punto es con el pan le da lo mismo. El punto es que si tú llegas y le dices, ¿quieres aceptar a Jesús? Pues da lo mismo. Tal vez te diga que sí, tal vez te diga que no. Bueno, es que hay que llegarle con amor, es que mira, lo que pasa es que Dios los amó tanto, ¿y qué crees? Que probablemente te diga, ¿sabes qué? Que a mí mi mamá me ama demasiado. ¿Sabes qué? Que tengo una esposa, hijos que me aman demasiado. Bueno, pero es que usted no es feliz. No, sí soy feliz, porque mira, me voy al bar y ahí me meto hasta que se acaba el día. Soy muy feliz. Bueno, pero pues es que nunca va a estar satisfecho. Pero pues yo veo que la vida es así, que la vida solamente hay que tratarla de vivir. Ninguna de las tonterías que muchas veces en el mundo evangélico se quieren usar para convertir y tratar de ser más y no ofenderlos y buscar ser más caritativos en lugar de decirles la verdad, ninguna de esas verdades van a servir. Así como la mayoría de los grupos juveniles de hoy en día, que la mayoría nada más va a ver con qué chica se le hace. Pero realmente que estén amando a Dios, que estén convertidos, lo siento mucho, pero no. La verdad es que no. Son cosas que se han inventado para no decir la verdad y que la gente no se ofende. El verdadero evangelio les deja claro, no, amigo, yo no te vengo a decir que Dios te va a hacer feliz. Yo no te vengo a decir que hay alguien que sí te va a amar. Te vengo a decir que tú por naturaleza eres un pecador, así como yo, y por naturaleza vas rumbo al infierno. Si a alguien que no tiene cáncer le presentas la cura del cáncer, ¿le va a interesar? Pues no. Pero si a alguien que tuviera cáncer le presentas la cura del cáncer, se tira y dice, dime cuánto te pago, dime qué necesitas. Es la condición que haya del ser humano. Y por lo tanto, bueno, sí, yo soy un pecador. ¿Y qué hago? No puedes hacer nada. Entonces es cuando entiende, no puedes hacer nada, porque es la gracia de Dios. ¿Y esta gracia cómo la vemos? Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Esta es la realidad de la Biblia. Así que en lugar de predicar, sé valiente como David es el rey David, apunta al rey verdadero, el Señor Jesucristo, quien vence. David no es el héroe. Mira, yo no sé qué país vivas, pero normalmente hay historias muy comunes para los niños, que es Jonás, David y Esther. Entonces, como Jonás es una historia de alguien, de un poquito donde sale un pececito y entonces el pececito se come a Jonás, entonces dicen que no hay que ser como Jonás, perfecto. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que nosotros somos más parecidos a Jonás de lo que pensamos. Porque claro, lo vemos, ay no, yo no voy a ser ese desobediente, y resulta que somos más ese desobediente o esa desobediente de lo que pensamos. Pero entonces vemos que Dios tiene gracia con Jonás, con ese cabezadura que quiere que se esfuerce en desobedecer a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo Dios va a tener gracia con este cabezadura? Y resulta que sí. Y entonces cuando vemos la historia de Jonás, en vez de verla del punto moralista y absurdo que muchos la enseñan, nos damos cuenta de que la historia de Jonás nos muestra que somos más parecidos a él de lo que nos imaginamos y que Dios tiene una gracia tan enorme con cada uno de nosotros, que a pesar de lo que hacemos como Jonás, sigue teniendo gracia con nosotros. Esther, lo mismo. Unos piensan que es la heroína, ya es la mujer maravilla de Babilonia. Y Esther fue usada por Dios para preservar a Israel, para que a través de Israel pudiera venir el Mesías, nada más. No es que ella sea poderosa, no es que, ay niñas, ahora ustedes van a ser Esther. Esther no salvó a su pueblo.
Fue Dios que la usó para salvar a Israel. El punto no es Esther, el punto es hacia dónde nos apunta Esther. El punto no es David, el punto es hacia dónde nos apunta David. Entonces es por eso que la predicación moralista y absurda que abunda en muchos púlpitos nos enseña: enfrenta a tus gigantes, pelea tus batallas. Y la predicación verdadera de Cristo nos apunta al verdadero Rey, a Jesucristo, que vence el pecado y la muerte por nosotros. Y cuando moralizamos, pues predicamos una ley sin evangelio. Échale ganas, como David, esfuérzate, David fue valiente, tú también esfuérzate, sí, y muy valientemente te vas a ir al infierno. Es que Dios quiere hombres valientes que no están regenerados. Irme a gritar a Catemaco cuando por dentro no estoy regenerado. Sigo siendo el mismo pecador asqueroso de siempre, pero eso sí, grito. Eso sí, estoy ahí, fuera espíritu de maldad, estoy ahí, fuera, o sea, eso sí. O sea, mi vida sigue igual, sigue siendo lo mismo, pero yo grito. Esa es la verdadera predicación. La delgada línea entre lo que es y no es predicación se define en predicar correctamente a Jesucristo y no hacerlo. Si Jesucristo no es predicado, eso no es predicación. Como dice Hechos 3:24 y Lucas 24, los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días, hoy sensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, y les dijo: estas son las palabras. Estas son las palabras. Estas son las palabras. O insensatos tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera por estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba lo que él decía, y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el centro es el protagonista, y el protagonista es Jesucristo. Como te lo vuelvo a repetir, no se trata de decirle a la gente: ve y grita, ve y peleate en Catemaco contra los brujos, ve y agarra y grítate aleluya y a su gloria y vamos a pelear y fuera, fuera espíritu de esos, y fuego y fuera. No se trata de eso, porque eso es lo que nos enseña ese tipo de predicación moralista, que el poder está en mí, que yo soy el valiente. Sí, valiente, ¿te vas a ir al infierno? Estoy lleno de autoridad. Es que Dios quiere valientes que se van a ir al infierno, personas que no están regeneradas. No se trata de eso. Se trata de entender que yo tengo que ir a Cristo. Se trata de que el mensaje me tiene que llevar a Cristo. Ahora, ¿cómo se traza esta parte de la predicación? La base es la exégesis. Extraer literal lo que dice la Biblia y el texto. Y si no hay eso, no hay nada. Y no se puede avanzar. Y de ahí empezamos a analizar cómo cuadra perfectamente con Cristo. Y querido, por favor, no me digas que esto no puede ser o no cuadra con Jesucristo. De verdad. Porque no es así. Mira,
Charles Spurgeon escribió esto y esto debería de estar en nuestros rótulos, en nuestra oficina, antes de comenzar el sermón. Un joven una vez le preguntó a un predicador cómo había estado su predicación. Y el predicador le dijo, todo bien, solo que no vi a Jesucristo en ningún lado. Y el joven le dijo, es que Cristo no estaba en el texto. Y la respuesta de Spurgeon se volvió famosísima y fue un recordatorio para todos nosotros. Desde cualquier pueblo, aldea, caserío de Inglaterra, hay un camino a Londres. Así desde cualquier texto de la Escritura hay un camino a Cristo. Querido hermano, tu negocio es que cuando llegues a un texto decir, ahora, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto que no tuviera un camino a Cristo en él. Y si alguna vez encuentro uno, saltaré sobre el seto y la zanja, cruzaré el Atlántico, subiré la montaña, pero llegaré a mi maestro. Así que dame mi texto y de inmediato dame a mi Cristo. Literal, tú tomas tu texto y de allí Cristo. Pero vemos esta línea de precaución que nos da el doctor Lucas Alemán. Muchos están correctamente conscientes de que la predicación de Cristo es el centro y correcto. Mas hay una ley. No todos los textos apuntan a Cristo. La Biblia en general sí apunta a Cristo. Y el fin de cada unidad de pensamiento de los pasajes sí apuntan a Cristo. Pero hay que tener cuidado con suponer que cada letra o cada pasaje en automático nos lleva a Jesús. Porque eso sería fracasar en nuestra predicación. Y muchos, conscientes de que deben de presentar una predicación cristocéntrica, piensan en automático que cualquier texto lleva a Cristo. Y como predicadores debemos de tomar la sección adecuada de un texto que sí conduzca a Jesucristo. Por eso, cada uno debe de tomar, cuando tomemos nuestro texto, que tenga una sección adecuada que correctamente predique a Cristo. Un ejemplo. Recuerdo que hace tiempo, en el Salmo 51, un teólogo decía en la porción de hisopo, aquí está Cristo. ¿Por qué? Porque era hisopo y eso nos recuerda a los sacrificios levíticos y el cordero. Y todos, y yo, no, para nada. Y lo siento mucho, pero ahí no estaba Cristo. ¿Dónde está Jesús en el Salmo 51? En el Salmo 51 David se duele por pecar. Y ese sentimiento es antinatural en el ser humano, porque el ser humano disfruta pecar. Así lo declara Pablo en Romanos 3. Entonces, si el ser humano disfruta pecar, entonces el hecho de que David se esté doliendo de sus pecados es muestra de que Dios le está concediendo ese sentimiento, esa misericordia de arrepentirse, ya que solo Dios concede la salvación y Dios en Jesucristo demuestra que Él da la salvación y por lo tanto su misericordia es un acto soberano de Dios. Cristo no está en el hisopo del Salmo 51, ni en la sangre. Cristo está en todo el sentido lógico del pasaje, de entender la misericordia y el perdón de Dios. Así que, desgraciadamente, se forza a Cristo donde el texto no lo menciona. La historia de David en Goliat, en 1 de Samuel 17, Goliat es el pecado, Cristo es David, las piedras es la fe. Y eso no es exégesis, eso es alegorización. Ignorar el significado original del texto. Muchos saltan directo a Cristo, mal, y obviamente toda la predicación está mal. Otros piensan que es como un final obligatorio. No me importa cómo lo tracé. El punto es que al final voy a decir, bueno, nos vale todo, el punto es Cristo. No, tampoco es así. Todo tiene que ir en un orden lógico. Por eso te vuelvo a repetir la importancia de la porción adecuada que tú vayas a ocupar. Se conecta con Cristo con un flujo adecuado. Conclusión, mis hermanos. Quiero usar las palabras del doctor Sugel Michelin. Predicador, si en la preparación de tu sermón no te encontraste con Cristo, te extraviaste. Y por favor, vuelve a empezar. Él tenía un radio estereofónico que buscaba recrear la música de manera más natural. Al reproducir las direcciones de izquierda y derecha de donde proviene cada fuente de sonido, hoy en día es muy común.
Pero en el tiempo del Dr. Sugel Michelin, la mayoría de los aparatos reproducían la música en un solo bloque, es decir, a través de un único canal. Todavía recuerdo la fascinación que me producía escuchar ese sonido que parecía viajar de una bocina a la otra en la sala de mi casa. De cierto modo, esto es lo que ocurre con las historias y enseñanzas del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Se mueven en dos direcciones, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, y si queremos interpretar correctamente cada mensaje, cada pasaje verdadero de la Escritura y de cualquier libro de la Biblia, primero debemos de movernos hacia el contexto histórico del pasaje, sumergiéndonos en él y por lo tanto entender cómo todas y cada una de estas piezas nos llevan sí o sí a Jesucristo, porque Jesucristo es el todo de la Biblia, y más aún para los predicadores, Jesucristo es el todo y el centro de nuestra predicación, porque Él es el personaje, el principal, y de Él es de quien se trata toda la Escritura. Sinclair Ferguson nos decía que hay algo muy importante, y es la teología del amor de Cristo. Esta teología nos enseña que si nuestro corazón fue salvado por Cristo, nuestra vida fue salvada por Cristo, hay un amor incondicional y a muerte por el Señor Jesucristo. Y ese amor incondicional a muerte hace que, sin forzar el texto, leamos naturalmente la Biblia, sabiendo que todo apunta al Dios que nos salvó, a nuestro eterno Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Predica con fervor, predica con autoridad y predica al centro de la Biblia, a la luz verdadera, a la roca de la eternidad, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Predicador, predica a Jesucristo. Que Dios te bendiga.